El pastor Andrew Bronson fue encarcelado en Turquía por su fe en Cristo. Mientras sufría aquel intenso trauma emocional, comenzó a preocuparse de que se estuviera volviendo literalmente loco. Hubo momentos en los que me preguntaba qué era real y qué no era real. Y podía sentir que estaba cruzando la línea, sobrepasándola, adentrándome en lugares que sabía que eran estados de locura y sintiendo que llegaba al límite y que tenía que retroceder. Mi miedo era que en una de esas ocasiones, pues no sería capaz de dar marcha atrás. Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Bienvenidos al programa de radio La Voz de los Mártires. Mi nombre es Todd Nettleton y estamos en el estudio esta semana con el pastor Andrew Bronson. Andrew fue arrestado en Turquía y acusado de todo tipo de delitos, de intentar derrocar al gobierno, de ser parte de la CIA y de haber cometido todo tipo de delitos. Pasó 2 años en prisión antes de ser declarado culpable y sentenciado al tiempo que ya había cumplido. Luego se le permitió salir. Andrew, bienvenido a La Voz de los Mártires. Gracias. Sabes, muchas de las personas que escuchan nuestro programa de radio oraron por ti. Así que esta entrevista es una respuesta a la oración, tanto para mí personalmente, como también para muchos de nuestros oyentes que oraron para que salieras de prisión y volvieras a los Estados Unidos. Mientras comenzamos, quisiera darte la oportunidad de dirigirte a esas personas que oraron por ti. Sí, estoy muy agradecido. Mucha gente oró por mí y de verdad me es difícil comprenderlo. Fue realmente Dios actuando de manera sobrenatural. Obviamente, Noreen trató de pedirle oración a la mayor cantidad de personas que pudo y varias redes de amigos nuestros difundieron noticias de mí, pero aquello fue mucho más allá. No fue solo la cantidad de personas que a medida que pasaba el tiempo se iban sumando a la oración. También sé que mucha gente oró con gran intensidad. Me he sorprendido mucho cuando alguien me dice que se despertaba en medio de la noche y oraba por mí. Pienso que pues yo no haría eso por nadie. Así que claramente fue algo que Dios hizo. Así es. No fue algo natural, como cuando escuchas sobre una necesidad y comienzas a orar por ella. Aquello realmente fue impulsado por el Espíritu Santo y Dios me puso en el corazón de muchas personas de una manera inusual. Así es. No teníamos un ministerio famoso ni éramos muy conocidos. Estábamos en un rincón de Turquía en un ministerio de bajo perfil. Aún así, muchas personas oraron por mí con mucha intensidad. Mi caso se difundió por todo el mundo, así que fue Dios actuando. Obviamente había un propósito. Amén. Y parte de ese propósito fue sustentarme en prisión en circunstancias difíciles y también sacarme de allí. Suelo decir que conduje una ola de oración fuera de Turquía, pero luego un tsunami de oración se estrelló contra Turquía. Una gran ola de oración. Wow. Así que Dios estaba utilizando la situación para preparar la cosecha en Turquía. Yo fui un imán que atrajo la oración. Estoy muy agradecido con todos los oyentes que oraron por mí. Eso me sostuvo, fue muy importante para mí. Quisiera mencionar algo más. Estar aquí en La Voz de los Mártires es muy especial para mí. Mientras caminábamos hacia acá, vi las Biblias de Richard Wurmbrand. Es un momento muy emotivo para mí porque pasé mucho tiempo en prisión con Richard Wurmbrand. Obviamente no físicamente, pero en algún momento, cuando me permitieron acceder a libros, recibí algunos de sus libros y comencé a leerlos. Empecé a devorarlos y él se convirtió en uno de mis modelos a seguir, un héroe. Le dije al Señor, Señor, ¿por qué no puedo ser más como Richard Wurmbrand, quien soportó tanto? Arranqué una imagen de uno de sus libros, no una de las fotos en las que se ve bien vestido con sus atuendos clericales, sino una que le tomaron probablemente cuando estuvo en prisión.
así que se ve canoso y muy desgastado. La puse justo al lado de mi cama en prisión y le contemplaba varias veces al día, numerosas veces al día, solo para poder recordar, para que me diera ánimo. Le decía: Señor, Él soportó y fue fiel. Déjame ser como Richard Woodman. Claro. Así que estar aquí es muy emotivo. Acabo de hablar en el servicio de capilla y esto nunca me ha pasado antes. Esta fue la primera vez. Lo cierto es que rompí a llorar 5 o 6 veces porque estar en este lugar con la conexión que siento con Richard Wurmbrand y cómo él fue un ejemplo para mí, simplemente me ha despertado muchas emociones. Wow. Para aquellos de ustedes que están escuchando y tal vez no lo sepan, Richard Wurmbrand fue el fundador de La Voz de los Mártires. Pasó 14 años en prisión en la Rumania comunista y su esposa, Sabina, 3. Así que esta es la conexión con La Voz de los Mártires. Andrew, tu historia no es la historia de alguien que estuvo en victoria todos los días durante 2 años, simplemente alabando al Señor diciendo: gracias por permitirme estar en prisión. Hay algunos momentos muy oscuros en tu historia. Háblanos un poco sobre eso y sobre cómo las personas que leen este libro no solo van a experimentar la gran victoria, sino también momentos dolorosos, porque, vaya, sí que hubo momentos realmente dolorosos. Al haber leído biografías y haber escuchado testimonios de personas que habían sufrido persecución, tenía la expectativa de que si iba a prisión, por supuesto que no esperaba ir a prisión, tendría un verdadero sentido de gozo. Claro. Así que cuando llegué allí, mi expectativa era que, aún en medio del dolor, tendría un sentido de fuerza, de poder espiritual, que sentiría la presencia de Dios y su gracia, simplemente una sensación sobrenatural y abrumadora de gracia. Pero eso no me pasó a mí. Sí, eso era justo lo que esperaba. Tenía una visión idealizada del sufrimiento debido a las biografías que había leído. Y lo que viví fue algo muy diferente. De hecho, experimenté un periodo de silencio de Dios y un sentimiento de que Dios me había abandonado. Claro, Él no me abandonó. Lo que sucedió fue que el sentido de su presencia, que había disfrutado muchas veces porque durante muchos años había buscado su presencia, ese sentir desapareció por completo. Así que me encontraba consternado y sentirme así, además de algunas otras cosas, me llevó a una crisis espiritual. De ninguna manera esperaba que eso pasara y no estaba preparado. Lo que sentía era: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué estás tan callado? ¿Cómo puedes dejarme así en el momento más difícil y oscuro de mi vida? Claro. Una de las cosas que Dios estaba haciendo era enseñarme a estar en la oscuridad. Uno de los versículos que fue muy importante para mí fue Isaías 50:10, donde Dios dice: el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Amén. Lo interesante de esto es que Israel estaba en el exilio, así que eso Dios lo estaba diciendo a ellos. Él era el que les había puesto en las tinieblas y también el que podía sacarlos de las tinieblas y darles luz en cualquier momento. Él no les dice: aquí tienen, les daré luz. Él dice: apóyense en mí. Así que tuve que aprender esto una y otra vez y practicarlo y así apoyarme en Dios cuando mis emociones y mis sentidos estaban totalmente en otro lugar. Wow. ¿Y qué hiciste en los momentos en que estabas decepcionado y enojado con Dios? Cuando te preguntabas: ¿qué estoy haciendo en la cárcel, Dios? ¿Por qué permites que esto continúe? ¿Por qué callas? Le dijiste a Dios: Dios, estoy enojado contigo. ¿Cómo trabajaste ese proceso? Sí, pues les dije todas esas cosas a Dios. Recuerdo cuando me pusieron por primera vez en una prisión de alta seguridad y fue un gran impacto para mí porque realmente pensé que me iban a liberar. Me sentí muy abandonado por Dios,
pensando que me había entregado a Satanás como lo hizo con Job, y me sentí traicionado. Le grité. No podía gritar en voz alta, pero por dentro le estaba gritando: ¿por qué estás tan callado? Dios, por favor, responde mis preguntas. Por favor, haz algo que me estabilice. Señor, hazme saber que eres parte de todo esto. En realidad, dije muchas cosas que estaban mal. Claro. Estamos hablando hoy en La Voz de los Mártires con Andrew Bronson. Andrew fue encarcelado en Turquía por 2 años, después de servir como pastor durante muchos años en ese país. Andrew, al leer tu libro, la impresión que tengo es que Noreen es como la heroína de la historia. Obviamente, además de Dios, que es el héroe supremo. ¿Estás de acuerdo? O sea, quiero decir, ¿qué tan importante fue que ella te apoyara y viniera a visitarte y te bendijera? Ella fue el medio que Dios usó para que yo pudiera mantenerme en pie. Varias personas le dijeron, varios líderes que respetamos, le dijeron que debería irse de Turquía. Uh-huh. Ella corría el riesgo de que la arrestaran nuevamente y que la metieran en la cárcel. Había probado lo que era estar detenida durante 13 días y fue muy difícil. Así que, de cierta manera, sabía lo que estaba haciendo. Uh-huh. Sin embargo, su amor por mí hizo que se quedara y se arriesgara, porque era la única persona que podía visitarme. Había muchas restricciones en cuanto a quién podía tener acceso a mí. Una vez que empecé a tener visitas regulares, ella venía todas las semanas y cada vez tenía que obtener un permiso de la ciudad capital. Una vez que eso comenzó a ocurrir de manera regular, ella llegaba y se podría decir que era mi pastora. Ella me decía la verdad, me animaba y me daba la perspectiva correcta. A veces tenía que corregirme y reprenderme. Es decir, a veces me tenía que decir: Andrew, eso está mal, no digas eso. Y me hablaba con la verdad. Eso fue muy importante porque a veces estaba muy aislado y muy confundido. Ella continuaba hablándome con la verdad. Sí, ella es heroica. Definitivamente. Andrew, hay partes en tu historia que casi llegan a lo absurdo. Cuando lees la historia, lees sobre los cargos y trabajas con los kurdos para hacer un movimiento separatista. Trabajas con Fethullah Gülen. Usted es el jefe de la CIA en Turquía. ¿Cómo lidiaste con esa ridiculez? Quiero decir, desde nuestra perspectiva ahora, podemos reírnos de eso, pero cuando estás sentado en prisión con todas esas cosas dándote vueltas, ¿cómo lidias con eso? Una de las cosas que sabía que estaban haciendo era pintarme como un traidor, como alguien que odiaba a los turcos, un enemigo de Turquía, diciendo que había amenazado con cortarles las cabezas a los turcos y todo tipo de cosas horribles. Wow. Todo esto me lo estaban haciendo a mí, sí, pero lo cierto es que al hacérmelo a mí estaban pintando a todos los creyentes en Turquía de la misma manera. Claro. Ya existía una hostilidad o sospecha hacia los cristianos antes, pero esta situación llevó esa percepción a un nivel mucho más alto. Memorizaba versículos y a menudo repetía: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Entonces pensé que sí, que realmente estaban diciendo todo tipo de maldades y falsedades de mí. Me sentía muy frustrado porque sabía la verdadera razón por la que me tenían detenido. Era por mi trabajo como misionero. Aquello era persecución religiosa. Deseaba que dijeran que Bronson estaba en prisión porque había fundado iglesia o porque predicaba a Jesucristo y ellos no iban a permitir eso. Yo habría aceptado con gusto algo así y hasta me hubiese sentido orgulloso. Pero en cambio, lo que dijeron fue que yo era malo. Te entiendo. ¿Hasta qué punto sentiste que eso era un riesgo para tu seguridad personal? Porque creo que algunos de tus compañeros de prisión pudieron haber pensado: bueno, si el gobierno odia a este tipo, al pastor Bronson, podría ganarme su favor si le hago algún daño a él. Bueno,
cuando me arrestaron como miembro del movimiento Fethullah Gulen, que es un movimiento islamista, estuve en prisión con personas que realmente formaban parte del movimiento. Wow. Así que ellos sabían muy bien que lo que decían de mí no era cierto. Lo que quiero decir es que, ¿qué estaría haciendo con un movimiento islamista cuando había pasado 23 años hablándoles a la gente de Jesús y tratando de invitarlos a dejar el Islam? Claro. Pero cuando el gobierno empezó a acusarme de ser partidario del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es un grupo separatista kurdo, ese es el tipo de cosas que las personas con las que estaba en prisión podrían empezar a creer. Turquía es una tierra de teorías de conspiración, así que en ese momento tuve una mayor sensación de tensión. Me preocupaba que alguien pudiera hacerme algo. Al mismo tiempo, para ser honesto, no me importaba mucho porque estaba tan desanimado que solo decía, Jesús, por favor, llévame al cielo para estar contigo. Más tarde, cuando me pusieron bajo arresto domiciliario al final de mi estadía en Turquía, los medios de comunicación y el gobierno habían avivado tanto el odio que creo que en ese momento sí hubo riesgo. De hecho, implementaron un nivel de seguridad muy alto. Teníamos de 20 a 30 soldados o policías alrededor de nuestro apartamento. ¡Wow! No para retenerme, sino para protegernos. Siempre que me trasladaban de un lugar a otro, lo hacían con vehículos blindados porque me habían convertido en un personaje. O sea que estaban preocupados por ti. No estaban preocupados por mí. Entonces no querían que murieras bajo su vigilancia. No querían que los culparan. Bueno, me habían convertido en una figura de odio y ahora tenían que protegerme porque políticamente había llegado a un nivel muy alto. Por supuesto. Andrew, escribiste en tu libro sobre las veces que estando en prisión de verdad temías estar volviéndote loco. Creías que estabas perdiendo la cabeza. Habla un poco sobre eso y de cómo te recuperaste. Tenía mucha ansiedad y parte de esa ansiedad se desencadenó por el estrés, la adrenalina y el cortisol. Puede ser abrumador. Me han dicho que cuando se quiere quebrantar a alguien, lo aíslas y le privas del sueño. Y yo acababa de salir de 50 días de aislamiento, de confinamiento en solitario en un centro de detención cuando me metieron en prisión. No tenían que privarme del sueño. Ya mi cuerpo me privaba del sueño debido a todo el estrés. Dormía tal vez 3 horas al día. Tenía oleadas de ataques de pánico por la adrenalina y el cortisol en mi cuerpo. Y esto no se trata solo de pensar en cosas negativas, tener miedo y entrar en pánico. Tiene que ver más con una cuestión física y también de desesperación. Ambas cosas se mezclan. A veces sentía una profunda sensación de desubicación. Hubo momentos en los que me preguntaba qué era y qué no era real. Y podía sentir que estaba cruzando la línea, sobrepasándolo, adentrándome en lugares que sabía que eran estados de locura y sintiéndolo, sintiendo que llegaba al límite y que tenía que retroceder. Mi miedo era que en una de esas ocasiones no sería capaz de dar marcha atrás. Claro. Ahora bien, Dios guardó mi mente, pero hay casos en que las personas realmente pierden la cabeza. Y de lo que voy a hablar viene de Richard Wurmbrand, algo que realmente me conmovió. Él vio personas en prisiones comunistas en condiciones terribles que en realidad se volvieron locas. Ahora bien, ¿cómo armonizar esto con la protección de Dios a sus hijos? La respuesta de Richard Wurmbrand fue: su locura era hermosa para Dios. Wow. Obviamente es algo terrible desde nuestro punto de vista, pero cuando Dios ve a sus hijos en esa condición, como resultado de su sufrimiento por Jesús, para Él es algo precioso. Así es. Así también, en ese ambiente tan tenso, estando con musulmanes todo el tiempo, en un ambiente espiritual tan intenso, con oraciones y cantos del Corán las 24 horas del día, los 7 días de la semana y cosas así,
y con todas las dudas, preguntas y miedos que tenía, y la presión constante del Islam, tuve miedo de que de alguna manera terminaría fallando en mi caminar con Dios y de que me alejaría de Él. No quería alejarme, me estaba aferrando desesperadamente a Él, pero ese miedo, esa combinación de pensar que estaba perdiendo la cabeza y de que podría terminar fallando en mi relación con Dios, eso específicamente me llevó a tener que lidiar con pensamientos suicidas. Claro, te entiendo. ¿Y cuánto tiempo habías estado en prisión cuando conseguiste el libro de Richard Wurmbrand? Probablemente 8 o 9 meses, 10 meses más o menos. Mientras leías sus libros, ¿sentiste que habías encontrado un espíritu afín? No, sentí que había conocido a un héroe increíble y a menudo decía, Dios, ¿por qué estoy tan quebrantado? Yo era un misionero experimentado. Habíamos trabajado en lugares donde nos pusimos en riesgo. Por ejemplo, cerca de la frontera con Siria, donde había una zona cercana a la guerra y sucedían todo tipo de cosas extrañas. Pero para poder llegar a los refugiados, fuimos hasta ese lugar y nos pusimos en riesgo. Pensé que ya sabía el precio que había que pagar, ya había pasado por dificultades. ¿Por qué me sentía tan destrozado en prisión? Creo que había razones. El aislamiento, la falta de sueño, la amenaza constante, porque había una amenaza para mi vida en el sentido de que no sabía cuándo iba a salir de prisión, porque me querían sentenciar a cadena perpetua. Pensaba que podía pasar el resto de mi vida en prisión. Y entonces me encuentro con Richard Wurmbrand y pienso, vaya, este tipo soportó circunstancias horribles y salió de prisión y luego volvió a hacer su trabajo en la iglesia sabiendo que eso lo llevaría a prisión nuevamente. Lo admiraba mucho y pensaba, Señor, ¿por qué no puedo ser como él o como los chinos u otros? Mientras leía, comencé a notar que algunas de las personas que son famosas por haber pasado dificultades en realidad tuvieron luchas. Adonai Hudson, quien fue el primer misionero estadounidense y era conocido como, no sé, el misionero del dolor o algo así, o de la perseverancia, él de hecho pensó en tirarse de un puente cuando lo transportaban entre prisiones. Empecé a escuchar de otros que luchaban con estos pensamientos oscuros, como también Harlan Popov, que estuvo preso en Bulgaria y que solo quería que apretaran el gatillo. Wow. Helen Roseveare, quien pasó por experiencias muy traumáticas en el Congo como misionera, y de nuevo tienen un arma apuntada hacia ella y ella dice, Dios, permite que aprieten el gatillo. No. Y otros más que lucharon con estas cosas y así comencé a darme cuenta de que no era el único. Desde que salí de prisión he escuchado de personas que trabajan con presos en otros países, personas que han sido encarceladas por su fe y que en realidad mi experiencia no es tan poco común. Hay rayos de luz, ¿sabes? De Dios, pero muchos de ellos en su momento experimentaron el silencio de Dios y realmente tuvieron que batallar. Bueno, lastimosamente ya se nos acabó el tiempo de nuestra ventana de transmisión esta semana. Andrew, gracias por ser nuestro invitado esta semana en La Voz de los Mártires. Gracias a ti por la invitación. Volveremos la próxima semana con la segunda mitad de nuestra conversación con el pastor Andrew Bronson, exprisionero por Cristo en Turquía, aquí en la cadena de radio La Voz de los Mártires. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor, regístrese ahora en vom.org/inscripción para descubrir
cómo puede orar.